¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El PRI, el PRI que ha vuelto a ponerse en la palestra por diferentes razones, por su líder Alejandro Moreno, que ha ido a Estados Unidos a acusar al gobierno de la 4T, ha ido a demandar también a Adán Augusto, me parece, Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de pertenecer al llamado cártel de Macuspana, fue al FBI, colgaron una manta en la Cámara de Diputados, ha aparecido un documental en donde se habla de la caída del PRI como tal. ¿Y el PRI? ¿Qué entendemos del PRI? ¿Cómo dimensionamos al PRI en pocas palabras? Pues quién mejor que mi querido Ángel Valderas, a quien le agradezco muchísimo, por supuesto, que nos tome la comunicación como siempre para platicar de este tema. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí andamos en Ciudad de México. Lo que no sé es dónde anda Vandalito Moreno, porque no, es que amenazó de ir a Uzbekistán, a Tayikistán, a Eritrea, a Timbuktu. Entonces no sabemos si está muy interesado el gobierno de Sudán de lo que pase en México, ¿no? Islandia, quizás va a ir a Islandia, ¿eh? Oye, querido, ¿cómo entendemos esto del PRI? ¿Cómo entendemos la situación que vive actualmente este partido? Y, caray, ellos de verdad creen que con su campaña pueden afectar la imagen hasta de López Obrador. Mira, hace años yo preví, con base en datos, con base en los resultados electorales, la desaparición del PRD. No me falló el pronóstico. No es porque tenga una bola de cristal, no es porque tenga información privilegiada, es simplemente porque rastreas los resultados de las últimas elecciones. No podemos entender al PRI de hoy si no tomamos en cuenta, yo siempre hice la analogía cuando viví en Europa, me costaba mucho trabajo hacerle entender a la gente lo que era el PRI, lo que eran los fraudes electorales, pues porque afortunadamente allá no se daban. Hoy comienzan un poco los fraudes electorales. No lograba explicar lo que es un fraude electoral y la gente no entendía por qué tú no podías aceptar el resultado de una elección y tenías que manipular la voluntad popular. Pero una analogía, Jesús, no se nos olvide, el PRI tiene 100 años de antigüedad. Es uno de los partidos más longevos del mundo. Hasta los años 80, yo lo comparaba con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que nació por ahí de 1917, y que eran los dos partidos más longevos. Otros partidos con gran presencia nacional, como la democracia cristiana en Italia, desaparecieron a la luz de los nuevos acontecimientos políticos. Es muy temprano, pero yo preveo también la desaparición del PRI en un periodo más largo que lo que fue del PRD. Y no es un deseo, Jesús. Bueno, vamos a combinarle un deseo con los datos. Entonces, mira, quiero compartirte tres aspectos centrales que muestran el tamaño del PRI en la vida nacional y qué es lo que representan. Mira, estos son los números del Congreso. En la primera columna viene la mayoría relativa y podemos observar que el año pasado el PRI solo ganó 11 de 300 distritos electorales. 11 de 300. Pero además, fíjate, él quedó debajo del PT, que obtuvo más del triple, 36-11. Quedó cuatro veces debajo del Verde, 44-11. Es más, el PAN quedó debajo del Verde y del PRI. Esta es la verdadera representatividad, Jesús, en términos territoriales. ¿Qué fue lo que le ayudó al PRI? Si ves ahora la columna de representación proporcional, pues son parte de las distorsiones que según yo se pueden mejorar con la reforma electoral, ¿no? No estamos hablando de MC, pero ¿cómo es posible que un partido tenga 27 diputados, de los cuales solo uno ganó una elección? O en el caso del PRI, que tiene 26 diputados de representación proporcional. A final de cuentas, ¿cuánto pesa el PRI? Tiene 37 diputados de 500. Fíjate, ni siquiera el 10%.
porque el 10% son 50. O sea, es un partido que anda alrededor del 7%. Esos son los diputados. ¿Qué quiere decir? El PRI puede proponer políticas, oponerse, etcétera, es irrelevante. Ni siquiera puede frenar ya, como en el sexenio de López Obrador, mayorías calificadas. Bueno, ahora vamos al Senado. ¿Cuáles fueron los resultados del año pasado? Fíjate, en mayoría relativa, el PRI, cero. No ganó ningún senador el año pasado. Estamos hablando del partido que dominó la vida pública en México durante 100 años. ¿Eh? Cuando dice Vandalito Moreno que los vamos a extrañar, yo no creo quién nos vaya a extrañar. Pero cero senadores, cero. Primera minoría, 13, obtenidas además en coaliciones, ¿eh? Porque el PRI solito ya no gana casi nada. Y luego 4 de representación proporcional. Estamos hablando de 17. Sin embargo, Jesús, vemos actualmente, tiene 13. Ya se le fueron 4. O sea, ha ido perdiendo partes. La fracción parlamentaria del PRI en el Senado es en cuarto lugar, está por debajo incluso del Partido Verde. Bueno, ahora vámonos al poder regional, Jesús, que cuenta mucho. Mira, aquí están las gubernaturas. El PRI ya nada más queda 2. Pasó de gobernar 32 estados de la República a 2. Durango y Coahuila. Y Durango lo ganó solo gracias a los votos del PAN. Si el PRI se presenta separado en Durango, pierde el PRI, pierde el PAN. El único estado que en realidad ganó fue Coahuila. Un estado. Y si nos vamos también, esto tiene que ver con distribución poblacional. Fíjate la cantidad de personas gobernadas por el PRI, que es la suma de Durango y Coahuila. Estamos hablando de que el PRI gobierna en este país estatalmente a 5 millones de personas. Está en cuarto lugar, ¿eh? Cuarto lugar. Porque si te das cuenta, eh, MC, por ejemplo, gobierna a 11 millones. El verde, ahí va creciendo. Y el PAN. Es decir, no solamente gobiernas menos territorio, sino que además gobiernas menos población. Y mira, acaba de publicar Encol, que es una casa encuestadora seria para El País y W Radio, la encuesta de septiembre de este año, en el que muestra con qué partido te identificas más. Y fíjate en el PRI, 7% del tamaño de MC, 7% el catalogado como la dictadura perfecta por Mario Vargas Llosa, en paz descanse. Pero fíjate, esto es ahorita en septiembre. Estos son los resultados de las elecciones de junio del año pasado. El PRI obtuvo 9.5 puntos porcentuales. Hoy en día, solamente un 7%. Si vemos encuestas con los negativos, es el partido que más negativos tiene. Y no es la foto puntual de septiembre. Mira, aquí viene el tracking poll, siempre de Encol. Y si te fijas, el PRI pasó de diciembre del 94 de 9, en junio tenía 9.5 que votaron por él, Xochitl Gálvez, pero por el PRI, y hoy tiene 7. Ha tenido caídas hasta del 6. Ese es el tamaño del PRI, dejo de compartir, Jesús. Ese es el tamaño del PRI real. Mira, yo no es que todo lo quiera explicar con números, pero los números son muy importantes, porque también está mal explicar sin números. Claro. Para mí el tamaño del PRI lo muestra como lo que es, se ha convertido en un enano político que recibe mucha atención de los medios y que esa es una situación anómala, porque te pongo un ejemplo. Cuando hace sus mesas de debate Azucena Oresti e invita a la senadora de Morena, Andrea Chávez, invita a
creo que, no sé si es diputada o senadora Laura Ballesteros de MC, invitaba a Kenia López Rabadán del PAN, ¿no? Si tú te das cuenta, siempre Luisa María Alcalde, ella ponía el dedo en el renglón de decir, a ver, ¿cómo es posible que ahorita si te fijaste con respecto a Encol, Morena anda alrededor del 50%? Ujú, Si tú haces una mesa de debate, no puedes darle el mismo espacio a alguien que representa a la mitad del electorado con un mini partido que es la cuarta fuerza política. Al PRI lo deberían de invitar a mesas de discusión de enanos, pues con el PT, con el Verde, incluso con el PAN y con MC, ¿eh? Porque el PAN, o sea, si tienes menos del 20%, eres una fuerza irrelevante. Y el PRI se ha mantenido gracias a las coaliciones. Es el partido con más negativos. Si tú te das cuenta, ahora el discurso que maneja, por ejemplo, Germán Martínez del PAN, que no es el único, se quieren disociar del PRI porque le echan la culpa de un desprestigio ante la oposición por el PRI. Vandalito Moreno es una pestada. Va a Perú y se toma una foto con una golpista, Dina Boluarte, con una persona que tiene 3, 3% de aceptación en su país. Uno dice, oye, el Congreso de Perú declara persona non grata a la doctora Claudia Sheinbaum cuando tiene una aceptación en su propio país del 5%. O sea, es irrelevante. ¿Qué le queda? Le queda la estridencia, le queda una defensa propia, porque Vandalito Moreno, todos lo sabemos, tiene una enorme cantidad de propiedades en Campeche, exageradas por el costo, que superan con mucho sus ingresos que ha tenido como funcionario público. Por ahí salió que casi una cuarta parte del financiamiento del PRI se va a los medios. Y esta degradación, hay otros indicadores, por ejemplo, que Vandalito Moreno acuda a Con Alasraqui, a Typical TV. O sea, es caer en lo más bajo. No porque sean opositores, no porque sean de derecha, sino porque se la viven a base de insultos. ¿Quién le puede creer? Jesús hoy en la mañana comentaba con Jacobo el Necabé en el porque la presidenta recordó que mañana, 27 de septiembre, se cumplen 65 años de la nacionalización de la industria eléctrica, llevado a cabo por el presidente priista Adolfo López Mateos. Y él dice, aguas, porque en el futuro van a llegar traidores a la patria que van a tratar de revertir este proceso en petróleo y en electricidad, en general en los energéticos. Pues llegaron los traidores, y los traidores llegaron del PRI, con Salinas de Gortari, cuando en 1992, mediante leyes secundarias, se pasa por el arco del triunfo la Constitución con la complicidad del Poder Judicial para comenzar a permitir a privados la generación de energía. Es decir, López Mateos lo anunció, quizás en su momento, hace 65 años, López Mateos no pensaba que la traición iba a venir de su propio partido. Hay un punto de quiebre, hay un antes y un después, que es la llegada de Miguel de la Madrid, que abraza el neoliberalismo en México, con su secretario de Programación y Presupuesto, que era Carlos Salinas de Gortari, impuesto con un fraude electoral, con el PRI antes. López Mateos fue represor, ¿eh? Acuérdate, maestros, médicos, etc. No era una blanca palomita, ¿eh? Luis Echeverría y Díaz Ordaz eran agentes de la CIA, ¿no? Alias Litempo, los dos eran un Litempo un número, el otro Litempo otro número. El último presidente del PRI nacionalista fue Lázaro Cárdenas, porque ya cuando entra Miguel Alemán, lo que entra es a tratar de desmantelar lo que había construido el régimen de la Revolución Mexicana, los derechos sociales, etc. O sea, ahí empieza un punto de quiebre en el PRI,
cuando comienzan a entrar los negocios privados, la corrupción, el papá de Salinas de Gortari, o sea, todo ese, digamos, ese periodo de represión, de autoritarismo, está la masacre del 2 de octubre, el 10 de junio, las masacres de Acteal, de Aguas Blancas, del Charco, Cedillo, pero ya abrazando esta ideología neoliberal, que no es más que intereses, o sea, es eran los Javier Mileis en ese tiempo, pues porque Cedillo se enriqueció, Salinas se enriqueció con los negocios, también Salinas se benefició con la entrega de Univisión. Entonces yo veo ya una degradación casi total en un partido que no se respeta, en un partido que, como denunció Laida Sansores, legisladoras, y seguramente Laida Sansores tiene la información, que tuvieron que enviarle un pack de fotografías, quizás de video, a Alito Moreno para ser seleccionadas como representantes, candidatas de representación popular, a ese nivel de degradación. Y se le sigue yendo gente, y Jesús, no se les ha ido solamente gente de base, se les han ido cuadros muy importantes como Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, la misma candidata del PRI al Estado de México. Se les ha salido gente muy importante, Miguel Ángel Osorio Choi. Es más, Mario Fabio Beltrones no está en la fracción parlamentaria del PRI en el Senado. Y más allá de que se diga el primo, es natural. Muchos priistas, los más de derecha, se han ido al PAN. Otros, como Paul Hospital, que sale en Canal 11 de Querétaro, está en MC. La hermana del exgobernador priista de Querétaro, Teresa Calzada, está en MC. Eso no se dice, pero muchos priistas han corrido a MC. Otros se han ido al PAN, los menos, y otros se han ido a Morena. Pues es, mira, es un poco forzado decir que cuando un barco está por hundirse, las ratas abandonan el barco. Pero estamos al final de una época como transiciones que se han dado en otros países. Eso sucedió en la Unión Soviética, sucedió en Italia, sucedió en Francia, sucedió en España. Cuando un régimen está por terminarse y quien quiere seguir en la vida política, o te retiras, si eras el otrora partidazo, o te vas a otro partido, buscas otra opción y buscas una opción más adecuada a tu verdadera posición ideológica, como es el caso de los priistas que se han ido al PAN y a la derecha, que de esos no se hablan, pero hay priistas que se han ido ahí. Bueno, la alianza al PRIAN, Jesús, lo vimos, se quitaron la careta el año pasado, presentando candidatos en común. Su candidata fue Xochitl Gálvez. Entonces, pero de eso no se dice. Ellos nada más hablan de los priistas que se van a morir, pero no dicen de los priistas que se van al PAN, no dicen de los priistas que se van al Verde, no dicen de los priistas que se van a MC. ¿Cuál es el fenómeno, Jesús? No es el primo, no. El fenómeno es la desaparición paulatina del PRI y los priistas lo saben y están buscando otras opciones. Independientes, Manuel Javier Beltrones, Erubiel Ávila se va al Verde, Paul Hospital se va a MC, Adán Augusto, que ahora es famoso, acaba de dar una rueda de prensa, se va a Morena. O sea, la gente que viene del PRI está buscando ya otras opciones. ¿Por qué? Porque ya no ven viable ese partido. Por eso yo preveo, va a tardar un poco más que el PRD, que ese 7% de un partido totalmente desprestigiado, con pérdida de credibilidad total, yo no veo, sinceramente, que se puedan recuperar. Y si alguien cree que con su vida mundial por el mundo mundial, que consideran que la gente somos estúpida, Jesús, son 220 países en el mundo. Sacamos cuentas, a ver, que esté un día en cada país. Son 220 días y eso no es posible. Se va a echar un año y medio de gira para que cumpla su palabra de visitar a todos los países del mundo. ¿Quién le va a pagar esa gira? ¿Quién le va a pagar los vuelos de avión, el hotel, guaruras, sus comidas, sus viáticos? O sea, es una tontería. Y finalmente termino. Les queda como anillo al dedo lo que dijo Adolfo López.
es ya una desesperación que Alito Moreno vaya a Washington a pedir la intervención directa de un gobierno agresivo como el de Donald Trump para que intervenga en la vida política de nuestro país. No hay ninguna diferencia entre Vandalito Moreno y Victoriano Huerta, ninguna. Tampoco no hay ninguna en los que fueron por Maximiliano, ¿eh? No hay ninguna con Lili Telles, no hay ninguna con los panistas, con Margarita Zavala, con Felipe Calderón. Es exactamente lo mismo. Si, fíjate, si siguen acusando que Morena, que los del PRIAN, pues el PRIAN están llenos con el mismo proyecto, con los mismos candidatos. Ah, pero acusan que hay priistas, o sea, el PAN se alía con el PRI, pero acusa que priistas se van a morir, pero ellos se alían con el PRI. Imagínate nada más la situación, a ese nivel. Mi querido Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco muchísimo estas charlas, este conocimiento que nos proporcionas y ya lo sabes, como siempre, es un gusto recibirte en este espacio con este tema que siempre llama la atención, pero como bien dices, pues el PRI simplemente ya es un, una mala caricatura de lo que fue en alguna ocasión, querido. Todavía gente de mi edad, Jesús, yo fui dirigente estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. No olvidamos que el FUI fue muy represivo, sobre todo con luchas juveniles. Nos mandaban a la policía, policías antimotines, nos mandaban al ejército, desaparecían a jóvenes que participaban en política. Yo tuve compañeros que fueron amenazados con simulacro de fusilamiento en una casa de seguridad del ejército en Querétaro y les vendaban la vista. Yo tuve compañeros torturados en la Facultad de Ingeniería, compañeros exiliados en la Facultad de Ingeniería, porque gobernadores, secretarios de gobierno del PRI te amenazaban de muerte si no te ibas del Estado. O sea, no son blancas palomitas y eso mi generación no lo puede olvidar. Sería un gravísimo error olvidar. Mi querido Ángel Valderas, como siempre, muchas gracias, querido amigo. Saludos cordiales, un gran abrazo a ti y a tu público, Jesús.